¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente al curso de filosofía. Ya hemos visto el primer tema de filosofía acerca de el origen mismo de la filosofía, cuáles son sus principios, las teorías en las cuales se basan la búsqueda de la verdad, del origen de las cosas, el principio, los primeros principios y todos los fundamentos básicos que son necesarios conocer para ir entendiendo algunas teorías que vamos a ir viendo y algunas escuelas que vamos a ir viendo acerca de la filosofía. Cuál es la evolución, el pensamiento, la razón, y a través de esta evolución en la racionalidad del ser humano, cómo vamos a ir identificando características muy puntuales del análisis propio del conocimiento del ser humano y cuándo vamos a ir llegando a alcanzar el conocimiento mismo. Ahora, en esta etapa lo que vamos a ver ya son algunas escuelas y algunos filósofos representativos o los principales representantes de la filosofía desde sus orígenes. Ya hemos hablado de Tales de Mileto, de Anaxímenes, Anaximandro y cuál era esa búsqueda de conocimiento o esa búsqueda de verdad que ellos buscaban en el Arjé, en el periodo cosmológico, el conocer el origen de la vida y sus principios. Luego hemos pasado a lo que corresponde a la teoría o a la etapa antropológica o una filosofía antropológica en la cual se sustenta la búsqueda del hombre en sí y su fundamento, su relación con el cosmos y todos sus principios en los cuales están basados las características fundamentales del conocimiento y el entendimiento del hombre. En esta etapa vamos a ver los principales sistemas que van formándose a raíz de la evolución de la psicología y de la filosofía. Por eso tenemos que adentrarnos en las cuestiones planteadas por uno de los más grandes de la filosofía, que es Platón. Una característica muy trascendental de Platón es que Platón fue discípulo de Sócrates casi durante 9 años, hasta que Sócrates fue ejecutado posterior ya a un proceso judicial que le siguió, que fue condenado, que le dieron opciones inclusive a Sócrates de poder salir en libertad, pero él, para no contradecir sus principios y su planteamiento acerca de cómo él concebía el mundo, concebía el conocimiento, simplemente esquivó cierta ayuda que le quisieron dar. Así que en base a eso Platón crea algunas obras en las cuales habla acerca de esta teoría o este principio que mantenía Sócrates y que lo sustentó hasta el final de sus días. A ver, Platón es quien desarrolla el gran sistema filosófico idealista. Este sistema idealista o esta filosofía idealista está enfocada en dos características, o esta teoría de las ideas está dividida en dos, en la cual plantea un mundo sensible y un mundo inteligible, un mundo de las ideas. En este caso, en el mundo sensible, lo que menciona Platón, habla de un mundo físico, un mundo material. Y que este mundo sensible solamente se puede acceder o se puede conocer a través de los sentidos. Y obviamente al ser adquirido o solamente poder alcanzarlo a través de los sentidos, vamos a conocer que es algo imperfecto, algo mutable, algo aparente, algo que puede considerarse o algo que puede ser erróneo al momento de percibir en el mundo real que consideramos a través de los sentidos, porque ya como lo hemos visto en psicología, ya hemos visto que nuestros sentidos pueden percibir un sinnúmero de estímulos, y lo planteaba Platón, decía: estos sentidos nos pueden ayudar a percibir lo que existe en nuestro alrededor, en el mundo, en la realidad, pero también nos pueden engañar. Hemos visto la percepción en la cual hay una falsa percepción a través de los sentidos. O sea, por eso Platón decía que en este mundo sensible, si bien es cierto, podemos conocer la realidad, la parte física, el mundo material, no podemos tener un 100% de posibilidad o un 100% de asertividad de certeza acerca de que lo que estamos percibiendo sea lo real, sea lo que es. Simplemente es algo que lo percibimos por nuestros sentidos. Aquí vamos a encontrar las cosas que vemos en nuestro alrededor, el celular, las cosas que
están en ese mundo real que pueden ser percibidos por los sentidos. Y luego también menciona un mundo inteligible. Este mundo inteligible que menciona Platón es un mundo de las ideas. Este es muy independiente del mundo físico. Es lo que considera Platón un mundo auténtico, perfecto, inmutable y permanente. En estas ideas es lo que van a permitirnos que las cosas existan de por sí y que no van a ser posible de que pueda ser equívoco o que no pueda ser real o que pueda haber sido imperfecto o simplemente algo que no puede haber sido percibido sin su totalidad. O sea, en este mundo, en estos dos mundos, lo que menciona Platón habla de esta conexión. El mundo sensible está conectado al mundo de las ideas y el mundo de las ideas está conectado al mundo sensible. El mundo sensible, o sea, hay una relación o una interacción entre ellos. También Platón planteaba acerca, por ejemplo, yo sé que ustedes deben haber escuchado el amor platónico. Platón describe esa idea de amor a través de el alcanzar el conocimiento a través de la belleza en sí. Este conocimiento que se puede alcanzar a través de la belleza para poder interpretar el amor que plantea Platón, entonces tuviéramos que ir conociendo este principio que menciona a través del conocimiento de la belleza misma. No es decir que un amor platónico es un amor inalcanzable o algo que no va a suceder, no. Eso es una idea errónea acerca del amor que menciona Platón. Y esto puede ser más entendible en la obra de Platón que se titula El banquete. Entonces, toda esta teoría que menciona Platón acerca de los dos mundos, mundo sensible y mundo inteligible, mundo de las ideas, hay una relación entre ellas. Ahora, otra característica más acerca de Platón es de que Platón funda la academia. La academia era una especie de escuela donde se brindaban conocimientos o instrucción o se daba conocimiento acerca de la filosofía, las distintas áreas que se interesaban en el mundo metafísico que se conocía en ese entonces. Fundó la academia Platón. Este discípulo de Sócrates era al principio un poco tímido, no era muy fácil de expresarse en público, pero con la ayuda de Sócrates obviamente que va cambiando esta forma que tenía Platón de expresar su conocimiento y luego se convirtió obviamente en uno de los más grandes de la historia. Platón ha sido un discípulo muy querido, fue un discípulo muy querido por Sócrates y también Platón en esa obra El banquete muestra que él amaba a Sócrates, pero un amor acerca de lo que menciona que es el amor platónico, acerca del conocimiento o el conocimiento en sí de la belleza. ¿Okay? Eso es lo que podemos hablar de Platón. Luego pasamos a lo que corresponde a Aristóteles. Aristóteles nació en esta gira en la costa norte del Egeo, hijo de un médico muy famoso, muy reconocido en la época, que es Nicómaco. Él ingresa a los 18 años a la escuela de Platón. ¿Qué quiere decir esto? Que Platón fue maestro de Aristóteles. Si bien es cierto, Sócrates era el maestro de Platón y Platón era el discípulo querido de Sócrates, que era un amigo íntimo, quien compartió sus últimos días con Sócrates hasta el día de su muerte. Aquí también sucede casi lo mismo, pero a diferencia de la relación que existía entre Platón y Sócrates, Aristóteles se oponía a algunas de las teorías de Platón, en la cual hablaba de un mundo de las ideas, un mundo sensible y un mundo inteligible, un mundo de las ideas. Aristóteles estaba en contra de esta teoría porque él decía que no puede haber la posibilidad de que pueda existir estos dos mundos, cada uno paralelo, sino que están en un conjunto, son uno solo y que forman parte del conocimiento del ser humano. Ahora, este filósofo se pone
se opone, como les había mencionado, a las ideas o las formas trascendentes. Afirma que los entes concretos se pueden conocer. Este fue discípulo de Platón durante 20 años y discrepa totalmente con su maestro, como ya les había mencionado. También es reconocido Aristóteles como padre de la lógica y la psicología. Aristóteles sustenta que todo tiene un origen o tiene su origen en una causa primera llamada primer motor, y a este se le atribuye la categoría de Dios. Si bien es cierto, no mencionamos acerca del conocimiento de Dios con los distintos filósofos, pero hablábamos obviamente desde la época en la cual la razón va reemplazando al mito. Y ya desterramos la idea de que todo lo que existe, todos los fenómenos naturales que existen, son responsabilidad de los dioses. Ya hemos visto los dioses griegos que he mencionado en la primera clase. Ellos eran parte de la creación del hombre para dar explicación a lo que no conocían, a lo que escapaba de su conocimiento. En cambio, aquí Aristóteles trata de dar un realce nuevo a la existencia de un Dios, a un primer motor, a un primer principio. Si bien él decía, todo lo que existe puede darse bajo distintas cosas que podemos entender, podemos explicar, pero existe un punto en el cual no podemos explicarlo, y ese es ese primer motor que da origen a todas las cosas. Si nos vamos hablando de un sistema en conjunto, por ejemplo, el cuerpo humano, conocemos, por ejemplo, cuál es la función de cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros sistemas, y estos están interrelacionados. Vamos a darnos cuenta de que todo es una cadena, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, todo es una cadena que están conectados. Pero si podemos saber, quitamos uno, puede estar funcionando los demás, o no puede estar funcionando, y si todo empieza a funcionar en un conjunto, ¿cuándo todo este conjunto de sistemas que se han formado, cuándo dan inicio? Y eso es lo que le atribuía Aristóteles a ese primer motor, o ese Dios, como se le atribuye. En la creación a través de la razón pudiéramos diferenciar, por ejemplo, pudiéramos decir racionalmente que Dios es producto de la creación del hombre. Por ejemplo, decíamos, si Dios necesita de la fe para que exista y el hombre tiene que tener fe para que exista Dios, si anulamos o quitamos la fe de la creencia de Dios, simplemente Dios va a dejar de existir cuando el hombre deje de tener fe. Entonces, aquí podemos decir que simplemente Dios ha sido o es la creación del hombre, que no ha existido nunca. Simplemente que el hombre, por una necesidad de tener un ente superior, ha creado a este Dios a través de su ignorancia. Entonces, cuando ya se va utilizando la razón, se va desterrando esta idea. Ahora, también Aristóteles aboga de la existencia de un ser divino, como ya les había mencionado, al que describe como un primer motor responsable de la unidad y significación de la naturaleza. Señala que también existen dos formas de existencia, en acto y en potencia. ¿Cómo podemos diferenciar esta acción de acto y potencia, como menciona Aristóteles? Por ejemplo, las cosas en acto, la existencia en acto, son las cosas que existen ya como tal, la naturaleza, los árboles, el ser humano, en cierto conjunto de posibilidades, las cosas que existen como tal. Por ejemplo, en potencia es lo que puede llegar a ser más allá de lo que ya existe. Un ejemplo, podríamos tomar a un niño cuando nace. Un niño cuando nace es un ser en acto. ¿Por qué? Porque es un ser humano. ¿Y cuál vendría a ser en potencia cuando ese hombre o ese niño cuando nace viene a ser un ser en potencia? Cuando se ve la posibilidad de llegar a alcanzar algo más allá de lo que los demás son. Por ejemplo, pues ustedes son estudiantes que en potencia van a ser profesionales. De aquí más adelante, en un futuro, van a ser profesionales. O sea, a esa diferencia que existe el ser humano. Es en acto simplemente por el hecho de ser un ser humano, y en potencia es lo que va a llegar a ser en un futuro en base a sus acciones, a sus conocimientos, sus ideas. Eso vendría a ser lo que corresponde a la existencia en potencia. También hay una característica muy importante de Aristóteles. Aristóteles fue maestro de uno de los grandes,
Alejandro Magno, que instruyó a Alejandro Magno, y se dice a través de la historia que gracias a Aristóteles, Alejandro Magno fue uno de los más grandes emperadores que ha existido. Y se le atribuye a que fue uno de los grandes gracias a las instrucciones que recibió, a la instrucción que recibió de Aristóteles. Ahora, esto es con lo referente a Aristóteles. Ahora corresponde hablar de las escuelas grecorromanas. Las escuelas grecorromanas básicamente plantean distintas teorías en base a los filósofos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí tenemos la escuela estoica. La escuela estoica es una escuela muy particular, en la cual se divide en 3 etapas o en 3 momentos, teniendo en cuenta los filósofos que lo representan. Por ejemplo, en el primer momento, en lo que se conoce como el estoicismo antiguo, ha sido fundado por Zenón de Sitio, Cleanto y su máximo representante es Crisipo. Eso es lo que corresponde al estoicismo antiguo. Luego, cuando hablamos del estoicismo medio o intermedio, ahí vamos a encontrar a Panecio, a Prosodonio, quienes son los que corresponden a esta etapa del estoicismo intermedio. Y por último, vamos a encontrar a Séneca, a Frigio y también al emperador Marco Aurelio, que corresponde ya básicamente a esta escuela griega del siglo IV a.C. Esta escuela básicamente sustenta que el hombre debe romper con la sociedad y vivir según la naturaleza, en cuanto impida que el hombre alcance la felicidad, que busca alcanzar la paz interna, o sea, la ataraxia, lo que corresponde a la paz interna. O sea, según los estoicos, el hombre tiene que alcanzar o busca la felicidad, tiene que llegar a alcanzar la felicidad. ¿Y a través de qué? De la paz interna, como se conoce en el griego ataraxia. Sus reglas de vida están básicamente contenidas en la naturaleza llamados estoas. Ellos corresponde que todo lo que tienen que seguir son las reglas de la naturaleza. No necesitan de otra cosa más. Por eso los estoicos no anhelaban el poder, no anhelaban a la riqueza y no anhelaban el placer carnal, sino ellos querían llegar a alcanzar la felicidad con la única situación en la cual no tenían que tener paz interna. Simplemente la paz es lo que les llegaba a alcanzar la felicidad. Ahora, considera que el sabio estoico es el hombre que sabe vivir según la razón y la naturaleza. No existe otra cosa más. Para el sabio estoico, la razón y la naturaleza. Y él era capaz de dominar sus pasiones, alcanzando la independencia de todo aquello que puede esclavizar su alma y hacerlo obviamente infeliz o llegar a la autarquía. Entonces, en conclusión, la escuela estoica busca llegar a alcanzar la felicidad a través de la paz interna o la ataraxia. Luego tenemos a lo que corresponde a la escuela epicúrea. ¿Ya? Esta escuela epicúrea fue fundada por el filósofo griego Epicuro de Samos. Esta estableció en Atenas su escuela en el año de 306, siendo posteriormente muy difundida el pensamiento por el poeta romano Lucrecio en el año 98 a 55 a.C. en sus libros titulados de Rerum Natura. La sabiduría epicúrea estaba orientada básicamente a buscar la felicidad por el placer sujeto a medida, el placer sujeto a medida, y concorde con la naturaleza del hombre. Es lo que se conoce como el hedonismo. Eran hedonistas. La tesis filosófica, en este caso, tiene como meta suprema la tranquilidad interior, la paz del alma, libre del dolor y del temor, lo que se conoce también como ataraxia. Epicuro es un pensador materialista y ateo, contrario al fatalismo, que todo ya está determinado, que no existe nada más. No. En este caso, Epicuro no estaba relacionado con eso. Se nutre del atomismo de Demócrito. Decía Epicuro que lo único que le puede llegar a alcanzar la felicidad, es el placer. El placer en medida de
en medida, o sea, es sujeto a medida a través del conocimiento, o sea, solamente puedes llegar a alcanzar la felicidad a través del placer y obviamente a través de la paz interna, la paz en la cual no existe, el ser humano tiene que estar libre de dolor, por lo que considera que tener personas cercanas te va a originar dolor. No necesitas tener acercamiento con otras personas, necesitas pareja, no necesitas hijos. ¿Por qué? Porque no necesitas amar, no necesitas tener cariño o afecto por alguien. ¿Por qué? Porque el amor te va a llevar a conocer el dolor a través de que cuando tú amas mucho a una persona, cuando esa persona se va, desaparece, sientes dolor. Y entonces, según Epicuro, no necesitas de eso. ¿Por qué? Porque el amor te va a originar dolor y el dolor no forma parte de esta felicidad. O sea, esta felicidad que se alcanza a través del placer. Eso es lo que corresponde a la escuela epicúrea. Ahora, luego está la escuela escéptica. Esta escuela escéptica es quizás una de las más radicales, en las cuales, en base a las otras dos que ya hemos mencionado. En este caso, su fundador fue el filósofo Pierrón de Elis, siendo otros representantes Sidonio, el médico y filósofo griego Sexto Empírico. Y en este caso, Pierrón considera la necesidad de suspender todo juicio a fin de conseguir un estado de indiferencia, que es el verdadero objetivo moral del sabio, donde el verdadero escéptico no es que duda de intento y reflexiona sobre la duda, ni siquiera el que no cree en nada y afirma que nada es verdadero, sino el verdadero escéptico es el que de intento y por razones generales duda de todo, excepto de los fenómenos que existen en la naturaleza. Básicamente, un escéptico es alguien que duda de todo, pero de lo que no va a dudar es de los fenómenos naturales. De eso no va a dudar. Él va a dudar, por ejemplo, que una casa es una casa. Va a dudar de que un celular es un celular. Si tú a un escéptico le dices esto es un celular, simplemente va a decir no, no es un celular. ¿Por qué? Tú le preguntas por qué, simplemente te va a decir que no. Pero si tú le dices eso es lluvia, eso es un árbol, eso es un río, él va a creer que es un río. ¿Por qué? Porque eso es un fenómeno natural. La lluvia es un fenómeno natural. Lo demás está determinado por la naturaleza. O sea, eso existe porque es así. No puedes decir que lo demás existe porque simplemente no es posible de que el hombre llegue a alcanzar el conocimiento y por consiguiente, como el hombre no puede alcanzar el conocimiento, simplemente no puede crear nada. Entonces no existe, no es como tú lo dices o no es como lo planteas, simplemente no lo es. En este caso, los escépticos lo que van a afirmar, lo único que van a afirmar son los fenómenos naturales, nada más. Bueno, jóvenes, esto es lo que concierne al tema 12, en este caso ya el segundo tema de filosofía. Hablamos de las escuelas o los sistemas filosóficos. En este caso hemos visto a Platón, quien fundó la academia, luego Aristóteles, fundador del Liceo, en donde se empieza ya a estudiar otro tipo de ciencias diferentes a la de la academia. Luego vimos a lo que corresponde a los estoicos, a los epicúreos y por último los escépticos. Existen otras escuelas más que vamos a ir viendo más adelante. Ojo, una característica con Aristóteles, que Aristóteles es el que inicia, es el que da por inicio a la filosofía cristiana que vamos a ver posterior. Bueno, jóvenes, eso sería todo y nos vemos en la próxima clase. Gracias.